de la bancada de UNES. El procedimiento es similar a los juicios políticos que aplica la Asamblea a los funcionarios de otros poderes del Estado. La sesión se prevé para este martes y después de la lectura del informe del comité, Jiménez tendrá una hora para ejercer su defensa. Posteriormente intervendrán los denunciantes por el tiempo máximo de 30 minutos cada uno y luego, por un tiempo máximo de 30 minutos, la acusada ejercerá el derecho a la réplica. Y antes de la votación se abrirá paso al debate. Bien, saludamos al asambleísta Darwin Pereira, miembro del CAL, asambleísta por Pachacutic. Lo tenemos en cámara. Asambleísta, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista en estos momentos en que usted seguramente se está preparando para la sesión de hoy. Y en medio de todo lo que está ocurriendo, el presidente Lasso fue muy duro con la Asamblea durante este fin de semana, reprochándoles haber devuelto el proyecto, y dijo el presidente sin siquiera haberlo leído. Buenos días. Sí, en realidad nos preocupa bastante las frases del presidente del fin de semana. Es bastante, por decirlo menos, es bastante lamentable esas expresiones, considerando que no hemos visto, al menos de parte de Pachacuti, pero entiendo que igual pasa con el resto de bancadas, una intención por lo menos de acercamiento con la Asamblea. O sea, usted, presidente, no puede coger un proyecto de ley y mandarlo y pensar que la Asamblea, sin el más de mínimo diálogo, va a poder aprobar por obligación. Aquí no se hacen las cosas por obligación, primero se hacen las cosas por derecho, ¿no? Y en derecho el proyecto no satisface con lo que establece la ley, el artículo especialmente 136 de la Constitución, y consecuentemente hay que regresárselo. Ahora, acá es recordarle al presidente que es el único proyecto que se lo hemos regresado. Ahí recuerdo la frase de algún dirigente que decía, parece que tiene ministros vagos, asesores vagos, porque todo el tiempo que él lleva al frente de la presidencia apenas han enviado 3 proyectos de ley, de los cuales 2 han pasado. Y ustedes son testigos. El primer proyecto que llegó, el proyecto de la ley de comunicación, llegó incompleto. Y el gobierno lo sabe porque en este momento lo está completando. Sin embargo, una sola materia pasó. La ley de educación, no sé si usted establece que el preuniversitario podría ser cobrado. Eso es anticonstitucional. Consecuentemente, a lo mejor, si nosotros tuviéramos una oposición necia, lo hubiésemos negado. En aras de la gobernabilidad, lo dejamos pasar. Pero luego nos llega un proyecto que pretende reformar 30 leyes. Y obviamente, pues, no se trata aquí de estar en contra del presidente. Simplemente no pasaba. Y no es solamente Pachacuti, ha sido toda la Asamblea, todos los bloques. Bueno, ¿qué más acercamiento por parte del presidente quieren? Que el presidente fue personalmente a la Asamblea a dejar el proyecto y a explicarles en una sesión los puntos que contenía esta ley. O sea, creo que el acercamiento por parte del presidente estaba dado. Bueno, si eso es un acercamiento, pues es un acercamiento inútil. ¿Por qué le digo inútil? Porque no puede venir a decir, aquí está la ley y desde mi punto de vista esto es lo que está bien y me voy. Los acercamientos consisten en diálogos, en también escucharnos, en decirle, ¿sabe qué, presidente? Esto no debería poner ahí para que la ley pueda pasar. Divida la ley, trabajemos en 3, 4 proyectos, no tiene nada malo que lo envíe. Los acercamientos no son orden, los acercamientos son canales de diálogo mediante los cuales se va construyendo consenso. Esta ley necesita construir consensos. Hay cosas que no van a pasar, aunque pasen al pleno. No van a pasar. O sea, no podemos entregar a los trabajadores a la esclavitud laboral, por ejemplo, cuando ya venga el tema de las reformas laborales. Ahora, claro, si el presidente insiste, como veo que está haciendo la intención por sus declaraciones a los medios de comunicación, va a tener la misma respuesta, porque no ha cambiado. Si no ha cambiado la ley, no va a cambiar si no ha cambiado el proyecto de ley, obviamente tampoco va a cambiar la posición de la Asamblea frente a ese proyecto. Son las 8:46, estamos conversando con Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, miembro del CAL. Asambleísta, buenos días. Y bueno, ¿cómo cree que el Ejecutivo debería destrabar esta situación? Dada la situación del gobierno, dado que necesita obtener dinero, dado que el Ecuador también necesita reactivarse, ¿cómo destrabar esto? A ver, nosotros hemos recomendado, porque no podemos disponerle al Ejecutivo, respetamos mucho la independencia de funciones, que lo divida el proyecto. Es decir, mande una reforma para lo laboral y lo debatimos en lo laboral. Mande una reforma tributaria, y esa podría ser incluso económica urgente, y la debatimos como reforma tributaria. Una reforma para hidrocarburos, es decir, no sé, para exportar, porque ahí reformaba 30 leyes. Habrá cosas en las que pueda agrupar, no sé, puede hacerlo, varias leyes, pero que refieran a una misma materia. Eso sería un primer paso.
Pero yo le digo una cosa mucho más importante. En lugar de estar pensando el presidente, grabarle impuestos a la clase media, que es la que paga impuestos, que es la que sí paga, ¿no? La gente, a lo mejor el presidente está queriendo centrar el discurso que la clase media no paga impuestos. Todo ciudadano ecuatoriano que gana más allá de $11,800 en este país paga impuestos. Consecuentemente, debería pensar también qué va a hacer con las grandes empresas, con los millonarios. En este momento, si usted entra a la página web del SRI, en este momento, a tiempo presente, no estoy hablando de que hagamos cálculos ni nada, abre la página de los más grandes deudores del país y usted tiene ahí $1.700 millones de deuda en firme. Escúcheme bien la cifra, 1.700 millones de deuda en firme de los grandes deudores de impuestos de este país. ¿Qué quiere decir en firme? Que ya han perdido todos los procesos judiciales que a los que acudieron para no pagar esa deuda. Ahí no vemos que dice absolutamente nada el proyecto de esto. Y es más, ¿sabe lo que dice el proyecto respecto de esto? Dice que todas las deudas que tengan los morosos, los que no han querido pagar el SRI, podrán recurrir a la mediación, pagando solo el 20% de la deuda. Y si mañana en la mediación el mediador dice que solo paguen la mitad de la deuda para que el Estado no tenga estos problemas de estar cobrando deudas, entonces muy bien, el Estado queda prácticamente robado con el resto. Y eso tampoco puede ser, pues el presidente está pretendiendo beneficiar a los grandes morosos de este país, del SRI, no digo a los pequeñitos, a los grandes, a los que deben 900 millones, 40 millones, 700 millones, qué sé yo. Ahí tiene usted 1.700 millones y tiene 2.500 millones, casi 3.000 ya van llegando, en problemas judiciales con el SRI. De eso no dice nada el proyecto, excepto que van a mediación y que lo que diga el mediador, eso se hará. ¿En qué se traduce eso? En que mañana les podrían perder la deuda. No dice nada de los intereses de la banca. Ya le estoy dando 1.700 millones de dólares. No dice nada de los intereses de la banca. Que si bajamos los intereses, usted va a tener una generación del microcrédito y de la gente que produce. El proyecto no dice nada del campo, donde tenemos más de 1 millón de empleos. Entonces, no es que tampoco este proyecto quiera el presidente venderlo como que es la panacea para poder resolver los problemas del país. No es así, eso es falso. Está acomodando el país para los intereses de la banca. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué afirmo esto? Porque el proyecto establece que ahora la banca podrá invertir en otras actividades que no sea la banca. Claro, como van a haber esclavos laborales, entonces no hay problema que invierta para que contrate esclavos. Bueno, ok, veamos si el presidente decide cambiarlo, dividirlo en 1, en 2 o en 30, 2 urgentes económicos de una en una urgente y una ordinaria, pero para destrabar esto también se necesita acuerdo político, asambleísta, y las relaciones es como que cada día se ponen peor, tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo y adentro del Legislativo. ¿Cómo destrabar esto? El tema político, a ver, ¿qué le diría usted al presidente? Presidente, llámenos al Cala, al Palacio de Gobierno, venga acá, mande una... ¿Cómo políticamente se puede porque el país está esperando que los 2 poderes más importantes del Estado se sienten y destraben al país? Lo que yo le decía hace un momento, cuando empezábamos la entrevista, yo le quiero contar una cosa. Todos los gobiernos, y esto no es un secreto, han tenido un operador político que de una u otra manera le comunica al presidente cómo está pensando la Asamblea, qué es lo que están diciendo, en qué van a estar de acuerdo, qué no va a haber, qué no va a pasar, qué son líneas rojas dentro de la Asamblea, porque esto existe, o sea, esto no es un secreto, así es la política, ¿no? ¿Cómo están en la mayoría? El presidente solo tiene 12 votos, y más 12 independientes, creo que llegan a 24. Y usted ha visto las últimas votaciones para el presidente han sido desastrosas dentro de la Asamblea. Entonces, yo pienso que eso no tiene el presidente para empezar. Nosotros conversamos y tenemos un diálogo fluido, y esto no lo voy a negar, con el jefe de bancada de Creo. Todas las bancadas, aunque usted le parezca mentira, todas las bancadas dentro de la Asamblea Nacional tenemos comunicación fluida. Nos reunimos con UNES, con Social Cristiano, con Izquierda Democrática, con los independientes, con el Creo. O sea, adentro no hay problema en las bancadas. Dentro de la Asamblea las bancadas tienen una comunicación permanente, un diálogo fluido. Tenemos una muy buena relación con el jefe de bancada. ¿Y con quién hablan del gobierno? El tema pasa porque me da la impresión de que ni siquiera el jefe de bancada de Creo está autorizado para decirnos qué va a llegar. Nosotros nos enteramos de las leyes cuando llegan, cuando entran, cuando ya las tenemos en las manos. Recién ahí nos enteramos. O sea, no ha existido un mínimo de diálogo para decir, miren, vamos a enviar un proyecto así, ¿qué les parece? Por lo menos, o sea, para saber que me lo van a negar. O sea, el presidente piensa que tiene que enviarlo, esa es la parte que está equivocado, y nosotros tenemos la obligación de aprobarlo. Y no es así, no es así. Nosotros primero tenemos que revisar el tema que se enfoque en la ley. Le pasó al presidente, y por eso estamos hoy debatiendo el tema, hoy creo que es mañana, no recuerdo exactamente el orden del día,
el tema de los nombres para conformar la Junta de Política Monetaria y Financiera. Esos nombres, cuando llegan la primera vez, más allá del problema de los nombres, llegan con una ilegalidad en la lista. Porque en la lista el presidente tenía que haber establecido para qué tiempo de duración era cada uno, porque el primer periodo no duran lo mismo todos. El uno dura 2, el otro dura 3 y el otro dura 4 años. Y eso lo pusieron en el oficio. Si hubiese habido un diálogo antes de enviar el listado, capaz que se lo hacíamos ver. Pero no hubo, nunca hubo. ¿Quién es el operador político del gobierno con el que ustedes hablan? Con el jefe de bancada, creo. No, pero el jefe de bancada creo es asambleísta. Yo digo, del Ejecutivo, ¿quién va a la Asamblea a conversar con ustedes? No tenemos un operador político. ¿Alexandra Vela no es la ministra de Gobierno que va a reunirse con los asambleístas? No hemos tenido una sola reunión con Alexandra Vela, ni como CAL, ni como bancada de Pachacuti, ni como asambleístas independientes, a lo mejor individuales. Nada. ¿Con Homero Castañer? Nada, no ha habido absolutamente ¿Con Juan Manuel Fuertes? Nadie. Nosotros generalmente nos reunimos como bancada y nuestro jefe esto hay que tratar mañana, esto hemos conversado con las bancadas, esto opinan las bancadas y nosotros adentro tenemos una toma de decisiones en base a lo que opinan las bancadas. Es decir, ya sabemos cómo piensa Creo, cómo piensa Izquierda Democrática y generalmente hemos estado votando con Creo en muchas cosas. Hemos estado votando. Han habido cosas en las que ha sido imposible votar y obviamente vamos a seguir haciéndolo. Adentro Creo el jefe de bancada hace un acercamiento prácticamente a veces hasta inhumano, pero también él entiende y él sabe, por ejemplo en el caso de las votaciones, él sabe cuando vamos a votar en contra de algún proyecto o de alguna tesis que ellos nos han planteado al interior de la Asamblea. O sea, al menos él, de parte nuestra, sí ha habido esa sinceridad. No es que hemos llegado al Pleno y ese rato sorprendemos con la votación, no. O sea, adentro de la Asamblea hay una comunicación fluida. Esa comunicación fluida no la está aprovechando el Ejecutivo. Si me permite un consejo para el Ejecutivo, cada presidente toma las decisiones y ejerce el poder como él cree que lo puede hacer. Pero en el caso de esta Asamblea, no está pasando. Yo he conversado con algunos exasambleístas y todos hablan de que todos los gobiernos han tenido operadores. Es decir, siempre había un diálogo intermedio entre el Ejecutivo, había una persona, personas, un equipo, entre el Ejecutivo y la Asamblea que permitían estos acercamientos. Hoy, prácticamente, son dos mundos distintos que el uno le dice al otro, quiero que hagas esto. Y el presidente empieza a hacerse, hasta cierto punto, empieza a hacerse bolas con el país, porque no tiene miembros de la Junta Política Monetaria ni de la Junta Política Financiera, justamente por sus errores. No tiene un presupuesto aprobado, lo manda a destiempo, o sea, no sabe qué hacerse ni con el presupuesto general del Estado. Luego viene este tema de la ley de creación de oportunidades. Tiene ya en ciernes el problema de las cárceles. El presidente, me da la impresión de que no sé si son sus sucesores o es él, pero algo está fallando en el Ejecutivo. Son las 8:55, estamos hablando con Darwin Pereira, miembro del CAL, asambleísta por Pachacuti. Asambleísta, mientras esta relación entre la Asamblea y el Ejecutivo se tensa por todo lo que ha ocurrido, ¿no cree que esto ya se está configurando quizá de un escenario que daría paso a una muerte cruzada? ¿Usted cree que eso podría llegar a pasar? Mire, más bien veo que de parte del Ejecutivo, después de la negación del proyecto de creación de oportunidades, se terminó el discurso de la consulta popular, de la muerte cruzada, que venían muy fuertes, ¿no? Venían tomando mucha fuerza desde parte del Ejecutivo. Nosotros no hemos topado ese tema, pero si hay una muerte cruzada mañana y si el pueblo decide que nos vayamos a la casa, pues nos vamos a ir porque la voz del pueblo es la voz de Dios. En ese sentido, nosotros al pronunciamiento popular no le tenemos miedo. Es más, le hemos dicho al presidente que una de las alternativas para la ley de creación de oportunidades es justamente ir a una ir a una consulta popular que le ponga al pueblo y le diga si quiero que me aprueben este proyecto. Y obviamente el pueblo puede votar contrario a lo que nosotros votamos y decirle, tenga presidente aprobado. Claro, tendrá que explicar de todo lo que es el proyecto, son más de 335 artículos, incluidos los de la esclavitud laboral. Pero en todo caso, nosotros creemos que, al menos en la Asamblea Nacional, las cosas están en calma. Me parece que aquí el tema pasa por el Ejecutivo, que está pensando que esta es una asamblea como las anteriores. En Carondelet se construía el libreto y en la asamblea lo cantaban o lo bailaban al ritmo de lo que decía Carondelet. Y no es así, pues. Hoy es una asamblea de verdad, un parlamento en el que se debate, se discute. Créamelo, hay reuniones intensas de los jefes de bancada. Intensas. A veces demoran 4 o 5 horas en tratar de poder llegar a consensos. Muchas veces hemos llegado. Así que en este momento, al menos al interior de la Asamblea,
repito, las cosas están en calma. Nos preocupa más bien un poco el Ejecutivo, que no atina a organizarse, qué mismo va a hacer con el país. Bien, asambleísta, muchas gracias. Asambleísta Darwin Pereira, miembro del CAL, legislador por Pachacutic. Tenga buen día, gracias. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Asamblea.